Bueno, pues nada, muy buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a esta convocatoria. Como sabéis, las directivas europeas sobre residuos hacen hincapié en el reciclado, marcando como objetivos la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 55%, del 60% y del 65% en los años 2025, 2030 y 2035, respectivamente. En Extremadura, los datos reflejan que en los últimos años el uso de envases se ha incrementado de manera constante, provocando un aumento en la generación de residuos domésticos y comerciales no peligrosos. Para favorecer su correcta gestión y recuperación, la Junta de Extremadura impulsa y colabora con las entidades locales en la implantación de la recogida selectiva de envases. El Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-2022, el PIREX, apuesta por la reducción, por la prevención, por la reutilización y el reciclaje. Nuestros esfuerzos están incidiendo fundamentalmente por el lado de la gestión de los residuos, en mejorar, en coordinación con las entidades locales, los sistemas actuales de recogida separada de materiales reciclables domésticos y comerciales. Estamos hablando de papel, de plástico, de metales, de vidrio, de textiles, de aceite vegetal, de voluminosos, etc. En el último año hemos sacado dos convocatorias, el Decreto 79 y el Decreto 15, para impulsar la recogida selectiva en colaboración con las entidades locales dotadas con 14,3 millones de euros. Gracias a esto, la cantidad de residuos recogidos separadamente en los últimos años en nuestra región ha crecido de manera exponencial. Pese a ello, lo cierto es que no se consigue reducir la cantidad de residuos que se depositan de manera errónea en los contenedores de recogida selectiva. Lógicamente, reducir el consumo es la forma más eficiente de evitar la generación de residuos. Sin embargo, cada objeto que consumimos se convierte en un residuo que necesita tratamiento. Por ello, realizar una correcta separación en origen de los residuos es básico para proporcionarle una nueva vida y reducir el impacto del consumo en el medio ambiente. Desde la Junta de Extremadura somos conscientes de que la gestión eficiente de los residuos requiere de la colaboración de todos los ciudadanos y si la separación en origen es correcta, la recuperación de materiales reciclables será mayor. En 2021 se recogieron 15.031,36 toneladas de envases ligeros en contenedores amarillos en Extremadura. De ellos, se reciclaron 7.554,58 toneladas de envases, un 50,26%. Es un porcentaje que necesitamos mejorar y que es posible mejorar. De hecho, el objetivo en 2025 debe ser alcanzar el 65%. Por ejemplo, en el caso del papel y del cartón, este porcentaje es del 74%. Cada extremeño deposita 14,01 kilogramos al año de envases ligeros en el contenedor amarillo, de los cuales un 40,56% son impropios, es decir, material que no debiera haberse depositado en dicho contenedor. Reconocemos que la ciudadanía extremeña está cada día más concienciada con la importancia del reciclaje y la separación en origen para el cuidado del medio ambiente. Pese a lo cual, existe también un gran número de consumidores que confunden qué residuos se deben depositar en cada contenedor, especialmente en el contenedor amarillo, echando así a perder el esfuerzo de separación realizado. En este escenario, hace unos días que hemos puesto en marcha una importante campaña de publicidad en colaboración con GESPESA con dos objetivos fundamentales: promocionar la separación correcta de residuos en origen y reducir los impropios en contenedores de recogida selectiva de envases. Necesitamos la implicación de la ciudadanía y el compromiso social con la recogida selectiva de envases ligeros,
así como disminuir las cifras de materiales impropios. Para ello, estamos desarrollando esta campaña dotada con 513.000 euros para consolidar en los consumidores extremeños y el resto de productores singulares conceptos tan básicos como que no todos los plásticos van al contenedor amarillo. Con esta campaña buscamos incrementar la calidad de los envases recogidos selectivamente e incidir expresamente en quienes asocian el contenedor amarillo exclusivamente con el contenedor de plástico. La relevancia de esta campaña se traduce en el objetivo de que los mensajes lleguen al mayor número de personas. Por ello, se dirige de forma masiva al público extremeño en general, con el fin de incorporar a toda la sociedad extremeña a la concienciación de reciclar y separar en origen de forma correcta. En este sentido, es necesario recalcar mensajes de concienciación, como que separar los residuos adecuadamente hacen que vayan directamente al reciclaje. Separar los residuos es favorecer su valorización y que tengan una segunda vida útil en forma de nuevos productos. Separar los residuos reduce la extracción y el uso de nuevas materias primas, lo que reduce el gasto energético, con lo que se ahorra en coste. Siempre es más barato gestionar los residuos por separado que juntos. Una inadecuada separación en origen causa perjuicios medioambientales en forma de generación de CO2. Y, por último, no debemos olvidar que el reciclaje genera actividad y genera empleo. Somos conscientes de que separar adecuadamente en origen requiere de todos los ciudadanos un pequeño esfuerzo. Cada uno de nosotros jugamos un importante papel en la mejora del tratamiento de los residuos, un papel que desde la Junta de Extremadura se reconoce y también se valora. Todo nuestro esfuerzo en esta dirección suma y es necesario para alcanzar una sociedad extremeña más sostenible. Cedo la palabra al gerente de GESPESA, don José María Carrasco. Bueno, pues muchas gracias, querida Olga, querida consejera. Buenos días a todos y a todas y gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Como bien decía la consejera, la campaña que hoy presentamos es una campaña realmente ambiciosa y lo es porque el objetivo que pretendemos entre todos es ese, el beneficio de la sociedad extremeña en general. Es por lo que hemos concebido como una campaña que imprescindiblemente debe llegar a todos y a todas los ciudadanos y las ciudadanas de la región, independientemente de su edad o de su localización. Otras veces este tipo de campañas se han dirigido a determinados nichos y los hemos enfocado de una manera más específica. Esta vez hemos considerado que lo oportuno es lo que hemos dicho antes, lo que ha dicho la consejera anteriormente y yo ahora. Para conseguirlo es por lo que también os hemos dado el dato anteriormente, hemos dotado la campaña con 513.000 euros aproximadamente. Y con esta cantidad vamos a garantizar una importante presencia en los diferentes medios regionales, desde la televisión a los principales diarios de nuestra región, además de otros 20 diarios más locales. Principales radios, tanto generalistas como musicales, además de las 8 emisoras locales más representativas. La campaña también tiene una importante presencia virtual, gracias a banners que van a estar presentes en la mayoría de medios digitales enumerados anteriormente. Y, por supuesto, estaremos también presentes en las redes sociales más utilizadas. No hemos dejado tampoco de lado la presencia física y por ello hemos sacado la campaña a la calle y pueden ver la imagen en vallas, MUPI, pantallas digitales, marquesinas de autobuses, etcétera, así como los principales centros comerciales de nuestra región. Todo ello desde la perspectiva de garantizar y generar el máximo valor en la región, para lo que en la licitación de la campaña hemos solicitado un acuerdo previo con los medios regionales a utilizar por parte de los licitadores que han concurrido a dicha contratación. Con este despliegue perseguimos alcanzar niveles de cobertura y frecuencia efectivas y que los mensajes lleguen al máximo número de personas en la región con un mensaje eficaz y que cale en la ciudadanía. No olvidemos que, como ya ha adelantado la consejera,
Extremadura se encuentra en un nivel de impropios de un 41%. Simplificándolo mucho, viene a decir que cada 10 bolsas que introducimos en el contenedor amarillo, 4 no están bien introducidas. Por lo que el esfuerzo de separación en origen que realizamos se ve empañado por su efectividad. Es muy importante incidir en este tema, porque no olvidemos que en el año 2020 la media de impropios a nivel nacional era de un 28,6%, es decir, un 13% menos que en nuestra región. No es menos a tener en cuenta, y por ello tenemos que mencionarlo, el hecho de que en los últimos años aproximadamente el 12% de los residuos depositados en el contenedor de la fracción resto son envases ligeros que habría que haber depositado en el contenedor amarillo. Es decir, más de 47.000 toneladas anuales de envases los hemos depositado en el contenedor erróneo o incorrecto. Si consideramos hacer un reciclaje eficiente y depositásemos cada residuo en su contenedor, podríamos cuadriplicar el volumen de envases recuperados con el consiguiente ahorro en la utilización de materias primas, en la producción de nuevos envases, en el CO2 que expulsamos a la atmósfera y, por qué no decirlo también, es un importante impacto económico que fundamentalmente hace que nuestras entidades locales tengan menos ingresos por el tratamiento de esta línea. Por todo lo anterior, es por lo que desde GESPESA hemos optado por colaborar con la Junta de Extremadura en la puesta en marcha y financiación de esta campaña, la cual, si bien incide sobre la mejora de la recogida selectiva, servicio de competencia municipal, no es menos cierto que de los excelentes resultados en los que esperamos se traduzca nos beneficiamos toda la sociedad. Gracias. Sí, principalmente es que nos explique un poco la campaña, porque no... ¿Perdón? La campaña, ¿en qué va a consistir? Quiero decir, no os ha hablado si va a ser... ¿En qué consiste la campaña en sí? ¿Qué es lo que van a poder ver los ciudadanos? Bueno, fundamentalmente va dirigida a la línea amarilla. Fundamentalmente va dirigida a transmitirle a la ciudadanía extremeña el buen uso de esta línea y fundamentalmente va dirigida a explicar qué residuos deben de ir a ese contenedor amarillo. Como hemos dicho anteriormente, hay dos datos que son muy importantes para nosotros, y es que el 41% de los residuos que introducimos en el contenedor amarillo no deberían de estar en ese contenedor, y por otra parte, casi 50.000 toneladas de residuos que sí deberían de estar en ese contenedor amarillo nos entran en nuestras instalaciones a través del contenedor resto. Fundamentalmente es ahí donde incidimos en esta campaña. Sí, pero, por ejemplo, dice, hay impropios, pero no está explicando tampoco cuáles son esos impropios. No sé, algo que llega a la gente para nosotros también, quiero decir, está diciendo, hay 4 de cada 6, o sea, 4 de cada 10 son impropios. ¿Qué son impropios? Porque yo le digo a un ciudadano que es impropio y se queda igual. Un impropio es un residuo para nosotros, perdón, es verdad, no utilizamos a lo mejor un lenguaje al que nosotros estamos más acostumbrados, pero es posible, como tú dices, que la ciudadanía no tiene por qué estar familiarizada con esos términos. Un impropio es un residuo que está en un contenedor y que no debería estar en ese contenedor. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son esos impropios? Vale, pues voy a intentar resumirlo más porque Olga ha dicho antes. Confundimos mucho el contenedor amarillo con el contenedor de plásticos. Y el contenedor amarillo no es el contenedor de plásticos, es el contenedor de envases. Y es fácil, es decir, bueno, fácil. Cuando tengamos dudas sobre si un residuo debe de ir al contenedor amarillo o no, en el envase busquemos el simbolito de la flecha de Ecoembes, en este caso. Si lleva ese símbolo, debe de ir al amarillo, cuando estamos hablando de envases, y si no lo lleva, es dudoso. Y ante la duda es mejor que el residuo vaya al resto. Concretamente, ¿cuáles serían los impropios más frecuentes? Por ejemplo, juguetes, cubos. Claro, siempre ponemos el mismo ejemplo. El contenedor, un cubo de plástico, a cualquiera casi que se nos ocurriría tirarlo al contenedor amarillo, pero un cubo no es un envase, con lo cual no va al contenedor amarillo. Juguetes, como has dicho, podrían parecer de plástico, pero no es un envase, no va al contenedor amarillo.
ese tipo de residuos, como usted bien ha comentado, es el que más tipo de error induce. Como le he dicho anteriormente, busquemos el símbolo. Si el símbolo existe en el residuo, va a la línea amarilla y si no, depositémoslo en el contenedor de fracción resto. Aprovechar para preguntarle a la consejera sobre otro tema, es sobre Almaraz, la posición de la Junta sobre la prórroga y la forma de realizar esa prórroga. Bueno, yo creo que lo hemos expresado muy claramente en las distintas intervenciones que hemos tenido en el Parlamento, en la Asamblea. Ahora mismo hay una cosa cierta y es que Almaraz tiene autorización para seguir operando hasta el año 2028. 2027 el primer reactor, 2028 el segundo reactor. A mí me gustaría recordar que cuando se conoció el primer borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es en ese marco en el que se estableció el calendario de salida del parque nuclear español, alguna de las empresas propietarias de Almaraz anunció su voluntad o su interés, o por lo menos comentó la posibilidad de provocar el cierre a los 40 años de actividad. Esto se hubiera producido en el año 2022-2023. Desde la Junta de Extremadura y a todos los niveles y con el liderazgo claro del presidente de la Junta, se luchó para ampliar ese horizonte hasta lo que hoy es una certeza y es 2027 y 2028. Como decía antes, el marco en el que se escribe el calendario del Parque Nuclear Nacional tiene que ver, por una parte, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece cuál es la senda de salida del parque nuclear español, y por otra parte un protocolo que suscribió los propietarios de las centrales nucleares con el Gobierno de España a través de la empresa pública Enresa. Eso es lo que hay ahora mismo, esa es la realidad. Es cierto, como digo, el calendario de salida del Parque Nuclear Nacional tiene un horizonte y es a 2035. A 2035 el horizonte que se ha marcado el Plan Nacional para que salga todo el Parque Nacional nuclear. Lo que nosotros decimos es la actividad nuclear se encuentra depositada en titularidad privada. Son empresas privadas las titulares de todas las centrales nucleares que hay en España, también en Almaraz. Por tanto, deben ser ellas las que soliciten, en su caso, una voluntad de seguir operando más allá de ese horizonte que ahora mismo es una realidad, que es 2027-2028. Si se mostrase esa voluntad y dentro siempre del marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nosotros apoyaríamos esa solicitud de ampliación, ¿no? Pero yo creo que en esto también el debate, yo creo que es muy importante, dicho esto, tener en cuenta que nosotros estamos centrados desde el primer momento en buscar alternativas económicas viables a toda la comarca de Campo Arañuelo. Llevamos trabajando, seguiremos trabajando y estamos convencidos de que el día que se produzca esa salida de nuestro parque, del parque de Almaraz, del Sistema Eléctrico Nacional, habrá una alternativa que, con más puestos de trabajo de los que hoy pues, están depositados en la actividad económica que genera Almaraz en toda la comarca, ¿no? Y en ese escenario nosotros trabajamos. Sí, consejera, respecto a este último tema, ha dicho que son las empresas titulares las que deberían solicitar esa ampliación de los plazos actuales. Viendo la situación que estamos a día de hoy, no sabemos lo que se va a alargar en cuanto al campo energético. Para asegurar el suministro, ¿deben ser las empresas las que lo soliciten o, por ejemplo, Red Eléctrica, que es la encargada también de ese suministro? O un nivel superior, visto la situación que hay, que parece que
se intenta comprar menos gas ruso, menos petróleo ruso, etc. etc. Vamos a ver, hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Son las empresas, las titulares de la central nuclear de Almaraz, en este caso, como digo, tienen titularidad privada. Hay 3 empresas que son las propietarias de la central nuclear de Almaraz. Y son ellas las que deben solicitar, las que deben instar, en su caso, si es que tienen interés por seguir operando más allá del plazo establecido, del plazo autorizado hasta ahora, las que deben solicitarlo. En el caso de que eso se produjera, pues se produciría a continuación un procedimiento administrativo que tendría que pasar por el Consejo de Seguridad Nuclear, tendría que someterse luego a autorización del Ministerio, etcétera, etcétera. De la misma manera ocurre con el proceso de cierre. Cuando llegue el momento en el que llegase el momento de que se cumpliese su fecha de operación, también se desencadena un procedimiento administrativo a continuación. Es decir, que está todo perfectamente tasado en la regulación que tenemos actual, que es una regulación además básica estatal. Ahora el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima hace un análisis a horizonte 2030, teniendo en cuenta que el parque nuclear saldría, no en el 2030, el total saldrían 4 parques nucleares en el año 2030 y el resto a lo largo de entre el 30 y el 35. Eso está establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, acompañado por ese protocolo que está suscrito entre las empresas propietarias y Enresa. Y ese plan nacional, cuando se han establecido los objetivos de salida de nucleares, se ha acompañado, o por supuesto se han establecido objetivos de penetración de renovables, que son las renovables. Las renovables son la tecnología del presente y del futuro. Ya no se dice ni nuevas, son las tecnologías del presente y del futuro, y efectivamente está todo analizado y calculado para que todo se produzca sin poner en riesgo la seguridad del suministro eléctrico nacional. Y hasta ahí. Yo tampoco. Sí, efectivamente se están produciendo circunstancias, pues que, digámoslo así, novedosas, sobrevenidas. Es cierto que un plan es un plan y puede ser susceptible de experimentar cambios en función de la evolución de la situación energética nacional. Y esto es así. Además, el Plan Nacional prevé en poco tiempo una revisión, ¿no? Pero yo creo que el camino es claro, El camino es claro, y el camino es que las energías renovables vayan penetrando con intensidad. Es más, la situación, el conflicto bélico que tenemos ahí a las puertas de Europa, lo que está provocando es, si cabe, una voluntad y un objetivo claro de incluso acelerar aún más la penetración de renovables para disminuir esa dependencia energética que tiene España actualmente. O sea, la solución pasa por incrementar la penetración de las renovables y acelerarla incluso para disminuir esa dependencia.